Hola, apreciados amigos. Vamos a estudiar en esta ocasión la iglesia y la educación. Pero antes vamos a invocar el nombre, la ayuda de Dios. Querido Señor y buen Padre, invocamos tu precioso nombre, que nos ayudes, que nos acompañes en este estudio de tu palabra. Querido Señor, ven con nosotros. Tú has prometido ayudarnos, apoyarnos. Querido Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia y la educación. Interesante notar que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la iglesia era la escuela y la escuela era la iglesia. O sea, la escuela era, por así decirla, dirigida, enseñada por los líderes religiosos del pueblo de Dios, obviamente. Así era. Interesante. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, cómo la iglesia y la educación, la iglesia y la escuela van juntas. Interesante que esto me impresionó cuando escuché la primera vez, que las universidades, esas universidades famosas como Harvard, Yale, Princeton, Oxford, fueron escuelas de iglesia, fueron fundadas por iglesias, fueron escuelas cristianas. La mayoría, de hecho, de universidades en USA que nacieron hace más de 300 años atrás, fueron proclamadoras de la Biblia. Fueron, por ejemplo, como Harvard y Yale, fueron fundadas por cristianos puritanos, así se les conocía. Princeton fue fundada por la iglesia presbiteriana. Ahora, en Europa, Oxford y Cambridge fueron establecidas por varios líderes religiosos. La iglesia, por eso, y la educación en aquel tiempo iban juntos. La iglesia era una escuela y la escuela era una iglesia, por así decirlo. Era porque estaba dirigida por líderes espirituales. En la Biblia, de hecho, en estas escuelas que fueron fundadas acá en los Estados Unidos, en Inglaterra, la Biblia era el libro de texto, era uno de los principales, el libro más importante. Teología era la carrera más importante. De hecho, se fundaron estas escuelas que le estoy nombrando, que son famosas ahora, se fundaron para estudiar, preparar ministros, preparar predicadores. Por eso la carrera principal era teología, después se fueron añadiendo. Pero interesante que ahora dejaron la Biblia a un lado y abrazaron el evolucionismo, estas universidades famosas que ustedes conocen. Dejaron, o sea, ya no más el libro más importante es la Biblia, sino más bien el evolucionismo. Porque la Biblia no enseñaba evolucionismo, obviamente. La educación cristiana verdadera, sin embargo, de eso les quiero hablar. De eso vamos a hablar, de la educación cristiana. ¿Y por qué cristiana? Porque Jesús es el centro de la educación cristiana. Jesús, por así decirlo, el gran maestro, es el maestro, es el héroe, donde Jesús y su palabra, digamos, son los que son como centro de la educación cristiana verdadera. Lucas 10:33, hablando Jesús de este tema, de lo que debe ser el corazón de la educación cristiana. Él habló esta parábola. Un intérprete de la ley se acercó y le preguntó: Maestro, ¿haciendo qué obra heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿cómo lees? ¿Qué está escrito? Y entonces el maestro de la ley dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dijo: bien has respondido, haz eso y vivirás. Y él, queriendo justificarse, le dijo: ¿y quién es mi prójimo? En ese tenían problema los judíos, la iglesia del primer siglo. Pero un samaritano, entonces Jesús contó la parábola del buen samaritano. Dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y yendo por el camino lo asaltaron, y quedó herido, le robaron todo, quedó herido, quedó moribundo. Y viéndolo, pasó por ahí un sacerdote. Y viéndolo, se hizo a un lado y pasó.
no lo auxilió. Pasó un levita, que era otro líder espiritual en aquel tiempo, de la iglesia, líder de la iglesia. Pasó un levita y se hizo a un lado también y no lo ayudó. Pero un samaritano, ahí está, versículo 33, Lucas 10, pero un samaritano que iba extranjero, no era del pueblo de Dios, en otras palabras, eran enemigos de hecho los judíos y los samaritanos. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El samaritano fue movido a misericordia. Y los otros líderes espirituales, pastores por así decirlo, sacerdotes, no fueron movidos a misericordia. El samaritano, el no creyente. Y acercándose el samaritano, vendó. Son verbos de acción, vendó sus heridas, echándole otro verbo de acción, aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, en su caballo o burro, no sé, lo llevó al mesón, eso es al hotel, y cuidó de él. Versículo 35. Otro día, al partir, al día siguiente, sacó 2 denarios, era dinero, y los dio al mesonero, al que cuidaba el hotel. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Sacó, invirtió tiempo, lo vendó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al hotel, pagó y luego dijo, tengo que irme en el viaje, tengo que continuar el viaje. De regreso, todo lo que gastes en cuidarlo, yo te lo pago en hotel. Yo te lo voy a pagar. Estimados amigos, esto es la religión en la práctica. ¿Quién pues de estos, le pregunta al maestro de la ley que le había preguntado inicialmente, quién pues de estos 3 te parece fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el buen prójimo que lo ayudó, del que cayó en las manos de los ladrones, del que estaba herido? ¿Quién fue el prójimo? Y entonces contestó, él dijo, el maestro de la ley, dijo, el que usó de misericordia con él, el que fue movido a misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Ve y entra en la acción, en otras palabras. La educación cristiana, trayéndolo para la educación cristiana, aplicándolo a la educación cristiana verdadera, donde Cristo es el centro, porque es la educación cristiana. No es solo teoría, es misericordia en la acción, es misericordia en la práctica, que hace el bien sin mirar a quién. No se llevaban. A los samaritanos eran gentiles, paganos, y no se llevaban. Pero este samaritano, buen samaritano como se le conoce, hizo el bien sin mirar a quién, sin importar. Parece que era judío, de hecho, el que cayó en manos de los ladrones. La educación cristiana modela y enseña la caridad al prójimo. Eso es lo que es educación cristiana. La educación cristiana ve a los demás como Cristo los ve, cualquiera que sea. Jesús, ¿y cómo los ve Jesús? Jesús los ve como seres por quienes murió en la cruz, por quienes fue a la cruz y pagó un precio infinito por el pecado de todos los seres que nosotros a veces encontramos. En la cruz, estimados amigos, en la cruz vemos el valor real de cada ser humano por quien Cristo murió. A la luz de la cruz vemos el valor de cada ser humano. Y no importa cómo sean, no importa de qué raza sean, no importa de qué estatus sean, pobres, ricos, no importa si son buenos o malos. Cuando alguien está en necesidad, la educación cristiana debiera enseñar que ese es nuestro deber, ayudar a nuestro prójimo. Así que la educación cristiana debe enseñar entonces esto, misericordia hacia el prójimo, caridad hacia el prójimo. De lo contrario, no merece el nombre de cristiana. Alguien escribió de hecho esto y es, provocativo. Si no enseña la educación cristiana, amor, misericordia, caridad al prójimo, no merece ser llamada cristiano. La educación cristiana irradia la luz de Cristo, irradia la luz de Cristo, la educación cristiana.
Jesús les habló diciendo, dice en Juan 8:12, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. La educación cristiana irradia esa luz, la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si seguimos a Jesús, pasamos de las tinieblas a la luz. Y no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. ¿Y cuál es la luz de la vida? La luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo. Por eso después Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Primero Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero ustedes también, una vez que Jesús desaparece y asciende al cielo, ustedes van a ser la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Y ahí ustedes ven esa cosa que parece un jarro ahí de madera. Ese era un almud en el primer siglo. Eso era un instrumento de medir. Por decir, medir una libra, un kilo, qué sé yo. Era para medir. Era ese almud. No se enciende una luz y se pone debajo del almud. ¿Qué pasaría si la ponemos debajo de ese almud que era hecho de madero? Lo quemaba, obviamente. Sino sobre el candelero, y ahí está un candelero, a ese candelero se refiere. Y alumbra a todos los que están en casa. Obviamente la luz para que alumbre hay que ponerla en un pedestal alto y así alumbra a todos en la casa. Recuerden, la luz en el primer siglo era luz de lámpara con aceite. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Jesús no está hablando necesariamente de cómo alumbrar con la lámpara. Es solo una metáfora que usa para decir, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz que Jesús quiere que impacte a otros delante de los hombres, que los seguidores de Jesús, la luz que quiere que impacte y que suavice el corazón de los hombres es buenas obras, buenas acciones, obras de misericordia por otros, esas son. Y que al ver esas buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo de Jesús. ¿Cómo deberían ellos entonces alumbrar, irradiar la luz de Cristo? Porque los seguidores de Jesús son como la luna que reflejan la luz del sol. El Jesús es el sol de justicia y los seguidores de Jesús es como la luna que solo reflejan la luz de Cristo, las obras de Cristo. ¿Y cómo reflejarían? Con las 9 bienaventuranzas. Las 9 bienaventuranzas están antes de decir vosotros sois la luz del mundo. Del versículo 3 al 12, en el mismo capítulo 5, antes de decirles vosotros sois la luz del mundo, Jesús les había dicho las 9 bienaventuranzas. Y alguien hizo 9 sermones con cada bienaventuranza. La primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que están en bancarrota espiritual y dicen, Señor, sálvame. No aquellos que dicen, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, yo no necesito de Dios, yo necesito de su gracia, yo estoy bien. No es para eso, es para los que reconocen, soy un vil pecador, Señor. Ese es bienaventurados los de pobres de espíritu. Eso es reconocer, digamos, que necesitamos de Cristo. El segundo, de hecho, es secuencial. O sea, el segundo va después del primero. El primero es cuando reconocemos. El segundo, cuando reconocemos entonces nuestra pecaminosidad, nuestra maldad. Cuando nos miramos al espejo espiritual, real de nuestra vida y decimos, qué bárbaro, necesito la salvación. Entonces lloramos a veces al ver nuestra condición y pedimos auxilio a Dios. Y dice, bienaventurados los que lloran, es el segundo. Y después, cuando haces ese segundo paso, entonces sí, es la tercera bienaventuranza. Los mansos, los humildes, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, de hecho. Cuando, obviamente. Y la cuarta bienaventuranza es, bienaventurados los con hambre y sed de justicia, dice ahí. Sed de justicia. Porque una vez que te conviertes en seguidor de Jesús,
quieres más y más y más. Y Jesús, obviamente, con la palabra te sacia y con su sangre preciosa nos cubre y nos hace saciar. Los misericordiosos es la quinta bienaventuranza. Los misericordiosos. Una vez que tú has recibido la salvación y has recibido misericordia de Dios, te tornas misericordioso. Eso sigue, digamos, es como en secuencia eso, y va obviamente en forma progresiva. Y la sexta bienaventuranza es bienaventurados los de limpio corazón, los de limpio corazón. Y obviamente el Señor hace su obra y va limpiando tu vida. Eso tiene que ver, va progresivo. Luego, bienaventurados los pacificadores. Una vez que has recibido todas las anteriores, te conviertes en ese nexo entre Dios y el pecador. Y por eso es que dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, o sea, hacemos las paces, decimos reconcíliate con Dios en el nombre de Cristo. Tiene que ver con eso. Y ahí va esa es la octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos, ahí está. Bienaventurados los que sufren persecución, es lo que dice ahí. Los que sufren persecución. Y obviamente cuando tú vives las bienaventuranzas, cuando tú has encarnado las bienaventuranzas, Satanás no puede resistir más. Y dice, tengo que perseguirlo, porque hace demasiado bien para la causa de Dios. Viene la persecución. Y de ahí, entonces, bienaventurados los resilientes. ¿Qué significa resilientes? Es que en la adversidad ellos resisten, y de eso es la última bienaventuranza, de eso trata la última bienaventuranza. O sea, nada los cambia en su fidelidad y su compromiso de servir a Dios. Una vez que les dice las 9 bienaventuranzas, entonces les dice, brillen y impacten a la gente encarnando las bienaventuranzas. Eso es lo que es la secuencia final, como deberían los seguidores de Jesús alumbrar, iluminar. Entonces, interesante, al estudiar esta segunda parte nos damos cuenta que no hay tal cosa como educación cristiana o escuelas cristianas escondidos en monasterios. No hay tal cosa. Es así como en la Edad Media algunos para supuestamente santificarse mejor, alcanzar mejores niveles de santidad, se escondían lejos de la civilización, allá en las montañas donde nadie podría tentarlos. No, el cristiano tiene que estar donde está el pecado, pero es la luz ahí en medio de la oscuridad de pecado. Jesús vino dejando su morada de luz en el cielo, a este mundo oscuro de pecado como la luz. Y dice, ustedes son la luz, la luz del mundo. Donde está el pecado. Jesús nos manda a ser la luz donde más espesas están las tinieblas del pecado. ¿Cómo quiere entonces que alumbremos? Encarnando las bienaventuranzas. Eso es lo que no hemos entendido ahí. La educación cristiana es y hace discípulos. Es discípula, en otras palabras. Son discípulos los que enseñan educación cristiana. Discípulos de Jesús. Y hace también discípulos. Mateo 10, 24, 25. El discípulo, dijo Jesús, no es mayor que su maestro. Él es el maestro. Discípulo es un estudiante. Por eso estamos hablando de educación. Y Jesús es el maestro. Bástale al discípulo o al estudiante ser como su maestro. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a los seguidores del padre de familia? El padre de familia en este caso es Jesús y sus seguidores son los de su casa, los de su iglesia. Y hay un ejemplo en el cual Jesús muestra esto, que si el padre de familia fue maltratado, imagínense, dice, los de su casa, ¿cómo serán? Pero él dice, el discípulo
no es mayor que el maestro. Si al padre de familia lo persiguieron, ustedes también lo van a hacer. Es lo que le está diciendo. Lucas 4:18. Entonces dice así, el Espíritu del Señor, esto es en Nazaret, donde él creció, su pueblo natal de Jesús, donde él creció como niño. Ahí regresó cuando él andaba predicando. Y ahí entonces él se levantó el sábado a leer el rollo del libro de Isaías. Y ahí leyó esto. El Espíritu del Señor, un sábado, se levantó en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí. Leyó esta parte que está citando Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Buenas nuevas a los pobres. Sanar a los quebrantados de corazón. Esa era la obra del Mesías. A pregonar libertad a los cautivos. Libertad de los cautivos en el pecado, en los vicios, cautivos de Satanás. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Está leyendo del libro de Isaías ese sábado el Señor Jesús. Y él enrolló, dice el rollo, y dijo, hoy se ha cumplido esa profecía. En otras palabras, hoy se ha cumplido en este lugar, en Nazaret, esta profecía. Y entonces le dijeron, de tantas cosas que has hecho, hemos oído que haces en otras ciudades, en Capernaum, aquí en tu ciudad, con tus vecinos, vas a hacer también milagros. Eso es lo que, y Jesús dijo, no, por la incredulidad de ellos no pudo hacer muchos milagros, es lo que dice la Biblia ahí. No pudo hacerles mucho bien, aunque él quería. Interesante, ¿qué tiene que ver esto con la educación? La educación cristiana es discípula. Los discípulos aprendieron de Jesús mirándolo, cómo él hacía, cómo él sanaba, cómo él tenía misericordia de las personas, cómo les daba esperanza, cómo les predicaba. Es así, ese es el discípulo. Y la educación cristiana es discípula en primer lugar del maestro. En un mundo obviamente adverso. Porque ahí, en su propia tierra, sus propias familias estaban ahí ese sábado. Y sin embargo lo persiguieron. No recibieron su mensaje. Él dijo, si el maestro fue tratado así, fue maltratado, bástale a su discípulo ser como su maestro, no más. Así que les dijo, en otras palabras, ustedes van a ser también rechazados. Ustedes también van a ser maltratados. Así que, pero la educación cristiana también es discipuladora. Y es discipuladora en ese mismo mundo frío, apático, hostil que el Señor Jesús enfrentó. Jesús fue maltratado, a pesar de que proclamaba el mensaje más maravilloso, el mensaje de esperanza, de salvación. Sin embargo, fue maltratado, fue mal recibido. La educación cristiana busca y guía a la verdad, la educación cristiana. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo que hizo hermoso en su tiempo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad. ¿Y qué es eso que Dios ha puesto eternidad? Esa ansia de conocer algo mejor. Esa ansia de perdurar, esa ansia de proyectarse hacia la eternidad. En forma natural tenemos esa ansia de saber qué hay más allá, de eso trata. Pero el hombre dice, no alcanza a entender lo que Dios ha hecho desde el principio. No, eso es educación. ¿Qué busca el hombre? ¿Qué busca la educación cristiana? Buscamos respuestas ¿a qué? Respuestas a las grandes preguntas. ¿Qué grandes preguntas que se ha hecho el ser humano desde que existe el ser humano? ¿Cuáles son esas grandes preguntas que se hacen? ¿Quiénes somos? Esa es una de las preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir? Es otra de las preguntas. ¿Qué pasa cuando morimos? Son grandes preguntas que todos nos hacemos, preguntas existenciales. ¿Por qué hay maldad y sufrimiento? ¿Por qué existe eso? La escuela, la educación cristiana,
Entonces busca respuestas y ofrece respuestas. Y no solo respuestas, sino que no solo busca respuestas confiables a estas preguntas, sino que también guía a otros a encontrar esas respuestas a esas preguntas en la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad tendrá un efecto práctico. Os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de engaño, libres de falsedades, libres de ser chasqueados, libres de pecado. La maldad, la verdad os hará libres, dice. Miren interesante, ¿quién es la verdad? El Espíritu en la Biblia, el Espíritu Santo es la verdad. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es una promesa hermosa. No solo que podemos conocer la verdad, sino que la verdad nos libra. No solo que nos libra, sino que también podemos obtenerlo. Hoy en día vivimos en un mundo de que dicen no hay verdad. Todo es relativo. Bueno, primera de Juan 5:6. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Es la verdad. El Espíritu es la verdad. Pero no solo el Espíritu es la verdad. Por eso es que puede librar. Por eso es que puede hacerte libre. Porque es una persona la verdad. Es Dios en la persona del Espíritu que es la verdad. Pero Dios dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. El Dios, el Padre, es la verdad también. Hay otros textos, pero obviamente les doy un ejemplo nada más. Jesús es la verdad. Miren lo que dice Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad no solo es un concepto, no solo es una idea, no solo es un contraste en la Biblia entre error o entre falsedad y verdad. No solo es eso. La verdad en la Biblia es una persona y esa persona es Dios, el Espíritu Santo, el Padre, y Jesús es la verdad. Por lo tanto, la promesa es que conoceremos la verdad. Podemos conocer a Dios. Juan 17:17, la Biblia, la palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra poderosa de Dios es llamada la verdad. Es la verdad. Y estas son entonces, es en la palabra de Dios donde encontramos las respuestas a esas preguntas existenciales. La educación cristiana sacrifica su propia vida. Hasta ese punto llega la educación cristiana. Primera de Tesalonicenses 2:7, el apóstol Pablo habla a la iglesia con una ternura, con un amor único que, miren lo que dice. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esa es la relación que tenía el apóstol Pablo con la iglesia de Tesalónica. Pero también va, Primera de Tesalonicenses 2:8, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, porque Él les predicó el Evangelio de salvación, sino también nuestras propias vidas hubiésemos estado dispuestos a entregarlas, porque habéis llegado a ser muy queridos. La educación cristiana verdadera está dispuesta a aún entregar la vida en bien de los demás. Eso es verdadera educación cristiana. Y todos los días, ¿cómo se desarrolla ese tipo de intimidad, digamos, entre hermanos, en este caso de iglesia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo llegó a sentir tanto amor por la iglesia el santo apóstol Pablo, que él estaba dispuesto a morir, dice, por ellos, entregar aún su vida por ellos? Los amo tantos que aún, ¿cómo se desarrolla ese tipo de relación? Hay una única forma de desarrollar ese tipo de relación tan profunda, con personas que aún no son, digamos, hermanos de carne. Todos los días, y en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. Ahí es enseñar, es una escuela que enseña. Es la educación que se encarga de enseñar. Y son los maestros los que enseñan. Por eso la predicación
es enseñanza también. No solo es predicación, pero es enseñanza. Y no cesaban, dice, de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Dónde? En el templo y por las casas. Es en grupos pequeños en las casas que continúa esa relación que empieza en el templo, en las casas continúa. Por eso los grupos pequeños son tan importantes, porque es ahí donde continúa, donde la educación es continua. Un rabí, mirando a los ojos de sus alumnos, preguntó: ¿cómo saber cuándo ha terminado la noche y ha comenzado el día? Les preguntó, ¿cómo saber? Rabí, preguntó uno, ¿es cuando se nota la diferencia entre una higuera y un olivo? ¿Es ahí? No, dijo el rabí. Preguntó otro entonces, ¿es cuando se nota la diferencia entre una oveja y una cabra? No, dijo otra vez. Después de oír muchas respuestas, el rabino afirmó: Tú sabes que la noche ha terminado y ha comenzado el día cuando puedes mirar una cara que nunca antes viste y reconocer al extraño como tu hermano. Hasta ese momento, no importa cuán brillante sea el día, todavía es de noche. Otra vez, tú sabes que ha terminado la noche y ha empezado el día cuando puedes mirar una cara desconocida y reconocerla como un hermano, Hasta ahí, entonces ha amanecido. Si no, todavía estamos de noche. Ese es el cristianismo. Esa es la educación verdadera, la educación cristiana. Ese es el evangelio, que no es otra cosa encarnada en la educación, el evangelio encarnado en la educación. Hasta cuando vemos en nuestro prójimo a un hermano, real hermano, no nos ha amanecido todavía. Y yo ruego a Dios que me ayude, que me abra los ojos, que cambie mi mente, que cambie mi corazón, para que vea en mi prójimo a un hermano, quien sea que sea. No importa si cree o no cree, no importa si es cristiano o no es cristiano, no importa si es rico o si es pobre, no importa si es guapo o es feo, no importa. Si es un ser humano, es una persona por quien Jesús fue a la cruz, por quien pagó un precio infinito. Y es mi hermano y es tu hermano. Así que quiero animarlos, estimados amigos, que realmente tomemos estas cosas en serio. Pidamos el auxilio de Dios, porque solo con la ayuda de Dios podemos llegar a sentir, podemos llegar a ver con los ojos verdaderos de Cristo a los demás. Así que mi amigo, mi amiga, pidamos a Dios, oremos, amado Padre. Estas cosas, querido Señor, de ver en otros, en un extraño, en alguien que no es mi familia, ver a un hermano, querido Señor, es antinatural para nuestro corazón carnal, humano, egoísta. Querido Señor, cambia nuestro corazón, abre nuestros ojos, danos tu sentir. Amado Señor, ayúdanos realmente a amar genuinamente, a preocuparnos por nuestro prójimo genuinamente. Querido Señor, ayúdanos a enseñar este tipo de cosas hasta que no lleguemos a ese punto, querido Señor, todavía no ha amanecido en nosotros. Y nos da vergüenza, querido Señor, de que todavía estemos en oscuridad. Querido Señor, sálvanos, ayúdanos, empodéranos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.